Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí Reina Valera 1960 dice que Jesucristo dijo: consumado es. Consumado es. Y esa palabra que se traduce a consumado es, que es una palabra, es muy muy importante entender qué es, ya que otra vez una interpretación a medias nos lleva a una comprensión a medias de la palabra de Dios. Y esa palabra que consumado es tetelestai. Y tetelestai, igual que muchas otras de las palabras griegas, tiene mucho significado. El griego es conocido porque dice mucho con una sola palabra. El griego es reconocido porque una sola palabra tiene un significado grande, amplio, enorme. Y entonces aquí Jesucristo dijo tetelestai. Y si usted quiere ver lo que pasó en ese momento, no nomás expresó una palabra, pero la palabra dice en Mateo 15:37 que gritó. Jesucristo dijo a gran voz. O sea, gritó a pulmón abierto: consumado es, tetelestai. Ahora, otra vez, las personas que estaban colgadas en la cruz, los crucificados, morían por sofocación, estaban colgados, sus pulmones estaban aprensados, estaban deteniendo todo el peso de ellos. Y entonces morían esas personas. Y en el caso de Jesucristo murió seco, sin ninguna gota de sangre le quedó, y murió comprimido. Y el poder expresar, el poder gritar, el poder sacar fuerzas de esos pulmones para poder decir algo, era muy difícil. Y aún así Jesucristo, estando ahí arriba en la cruz, dice la Biblia en Mateo que gritó tetelestai. No lo murmuró, sino gritó. Se acabó, se terminó, ya estuvo, consumado es. Esa palabra ahora, si le damos una aplicación como se usaba en el lenguaje diario, pues es cuando un pintor acaba de dibujar su cuadro, de su obra de arte, dice tetelestai. Al acabar ese pintor, cuando una guerra se termina por fin, entonces las personas decían tetelestai. Se terminó, se acabó. Cuando una deuda se acababa, por fin se terminaba esa deuda, decían tetelestai. Entonces, ya sea en el negocio con una deuda pagándose, o en lo militar, o al terminar una batalla, o incluso en la corte, cuando por fin se cumplía con la sentencia, aquel que cumplió con la sentencia decía tetelestai. Terminado, por fin se acabó. Cuando llenaban un vaso de agua, o de vino, de cualquier otro líquido, decían tetelestai. Ya estufas, se acabó. Pero cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo tetelestai, es porque su obra redentora por la humanidad ya estaba completa, ya estaba terminada. Se había satisfacido la ley, se había cumplido con todos los requisitos. Se acabó, ya no hay más. Y si Jesucristo terminó eso en el pasado, quiere decir que continúa terminado hoy en el presente y va a continuar terminado en el futuro. Si Jesucristo terminó eso hace 2000 años, hoy, el día de hoy está terminado. Y mañana va a continuar estando terminado. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos nosotros a ver a Jesucristo a la cruz? ¿Cómo es que Jesucristo llegó a parar? ¿Cómo terminó en la cruz Jesucristo? Bueno, para eso hay que entender dos cosas. Dos cosas hay que entender. Uno es, hay que entender un poquito de Dios y hay que entender un poquito del ser humano. ¿Quiere ver cómo es que Jesucristo llegó a parar en la cruz? Hay que entender un poquito de Dios y hay que entender un poquito del ser humano.
Para entender a Dios, usted tiene que darse cuenta que Dios es un Dios triuno, 3 personas en uno. Y nosotros vemos que Dios planea, Jesucristo se sacrifica y el Espíritu Santo nos guía. Es un Dios en 3 personas. Y ese Dios triuno lo hemos visto desde el principio de la Biblia, desde Génesis 1:1, desde que se menciona la palabra Elohim, que es Dios en plural. Desde ahí vemos a Dios en 3 personas. En el versículo 26, Dios dice, hagamos. No dice voy a hacer, dice hagamos. Vemos otra vez al Dios en 3 personas. No vemos a un Dios único, independiente, sino vemos a un Dios representado en 3 personas. Aún si nos vamos al momento de la Torre de Babel, en Génesis 11:26, vemos que Dios dice, descendamos y confundamos ahí su lengua. No está hablando en una persona, es Dios triuno. Dios triuno. Y eso nos permite entendernos un poquito más, es porque nosotros no sabemos estar solos. ¿Por qué usted se siente bien feo cuando está solo? Hay personas que van nomás al Walmart nomás para estar con alguien. Y vamos a Walmart, ¿a qué? Pues no sé, vamos, pues porque ya quiero relacionarme con alguien más, a ver a quién me topo, a ver a quién me encuentro. Entonces ese Dios triuno, ese Dios en 3 personas, planea, tiene planes. Y luego vemos entonces la voluntad del Padre y luego vemos al Hijo, que es Jesucristo, que obedece la voluntad del Padre sacrificándose en la cruz. Y luego vemos al Espíritu Santo que nos da el poder y le dio el poder a Jesucristo para resucitar y nos da a nosotros el poder tanto para escuchar su voluntad, para obedecer su voluntad y para continuar en su voluntad. Ese es el Espíritu Santo. Pero luego volvemos al hombre, ahora hay que conocer un poquito del hombre. Y cuando usted empieza a ver un poco de la historia del hombre o de quién es el hombre, se da cuenta que el ser humano tiene un problema, y no estoy hablando de la ceguera, tiene un problema más grande el ser humano. Y el problema principal del ser humano no es que no tiene para pagar la renta o la luz, no es que no terminó su carrera. El problema principal para el ser humano no es que no ha conseguido la pareja ideal. El problema del ser humano es el pecado. Y ese es un problema grande, es un problema serio que tiene el ser humano. O sea, por más de que intentamos no pecar, pecamos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema que tenemos. Como seres humanos, nuestro principal problema es el pecado. Y si usted le puso atención, y como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es exactamente muerte. O sea, estamos hablando cosas serias, cosas mucho más preocupantes que cuando usted quiebra la ley terrenal, dice, uy, vienen las consecuencias, iba muy recio en la carretera y ahora me van a dar una infracción, y es una infracción muy alta, y se preocupa, y dice, ay, ojalá me la deje pasar este oficial y nomás me dé una advertencia. Wow, esto es mucho más serio, la consecuencia es mucho más grave. Ahora, a lo mejor algunas personas todavía no entienden qué consecuencia tan grave es pecar contra Dios, pero supongamos que usted vea nomás, o sea, la consecuencia va de acuerdo al nivel de autoridad contra el que usted pecó. ¿Ok? Supongamos que usted como hijo le falta el respeto a su padre, ¿ok? Pecó contra su padre. ¿Ok? Pues lo castigan en la casa, lo dejan sin teléfono o le dan unas cachetadas y bien le va, ¿no? Eso es la consecuencia, ¿no? Al menos de que tenga un padre abusivo, una madre abusiva. ¿Ok? Supongamos que usted le falta el respeto a su pareja, a su esposa o a su esposo. Uy, ya se puso más seria la cosa, ¿no? Entonces también dependiendo de qué tan abusiva sea su pareja, o qué tanta justicia busque su pareja, pues le va a ir como le va a ir. A lo mejor
lo peor que le puede pasar es que lo corren de la casa. ¿Ok? Sáquese, a dormir al carro, a dormir con el chucho. ¿Ok? Para afuera o al sillón si le va bien, ¿no? Supongamos que usted le falta el respeto a su trabajador, a su trabajo, a su empleador. Pues, si usted le miente por decir a su patrón, pues entonces lo corren del trabajo. Pero vamos a tomar unos pasos para atrás. Supongamos que el mismo pecado es con todos. Usted le miente a su papá, le da un castigo, pero no lo puede correr del trabajo su papá. Usted le miente a su esposa, le da un castigo a su esposa, pero no lo puede despedir del trabajo la esposa, al menos que sea la patrona, ¿no? Por lo general, por ser esposa, no lo puede despedir del trabajo. ¿Ok? Pero usted le miente a su patrón y lo despide del trabajo. No, nomás lo manda a dormir al sillón. Es más grave el asunto. Ahora, usted le miente al IRS. Usted le miente a la oficina recaudadora de impuestos y lo mandan a la cárcel. Sí, fíjate, es el mismo pecado. Pero como fue aumentando la autoridad contra la que pecó, las consecuencias fueron siendo cada vez más graves. Ahora usted le miente a Dios y la consecuencia es mucho mayor. Es mucho mayor. Así que el problema de la humanidad es el pecado. Pero luego tiene otro problema el ser humano. El segundo problema del ser humano es la inhabilidad, lo incapaz, lo impotente que es el ser humano para corregir sus caminos, para enderezar sus senderas, para cambiar su vida. La palabra de Dios dice en Jeremías en el capítulo 10, versículo 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no puedes señorear sobre tu propia vida, aunque intentes, aunque quieras, aunque digas, ya no voy a hacer así, ya no voy a hacer así, y vuelves a hacer igual, vuelves a hacer igual. Hay personas que les ha ido mal, por ejemplo, buscando esto aún en algo positivo. Hay personas que son muy amistosas, y por ser tan amistosas han tenido malas experiencias con personas a las que ellos les abren el corazón por ser tan amistosas. Y luego dicen, ya no voy a tener amigos, ya no, le corto a la amistad, porque los amigos traicionan, porque los amigos hablan mal de uno, porque nos pagan mal. Mejor solo que mal acompañado. La otra semana ya está haciendo nuevos amigos. Ni siquiera eso pudo cambiar de su personalidad. Y eso que le lastimaron, y eso que le afectó, y eso que verdaderamente quedó bien ardido. Y aún así no pudo cambiar. Mucho menos lo otro que nos trae satisfacción, que es el pecado. Todo borracho en la cruda dice, ya no vuelvo a tomar. Y luego ahí vas otra vez. Entonces, ese es un problema serio que tiene el ser humano. No solamente tiene el pecado, pero tiene el problema de que no puede hacer nada. El ser humano muchas veces quiere, pero casi siempre termina igual. Ahí es donde entra la religión, brothers. Y la religión, pues, con sus ritos religiosos, intentan acercarlo usted a Dios. La religión con sus ritos y sus reglas y sus leyes intentan hacerle sentir que usted está cambiando, que usted está mejorando, porque ya no usa la misma ropa, porque ya no se chupetea, pinturrejea como antes, porque ya no usa eso, porque ya no va allá y le dan un sentimiento, una falsa seguridad de que usted, su vida ha cambiado. Y muchas personas caen en ese engaño. Ahora, en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo, había mucha religión. Y hoy también hay mucha religión. Pero en el lugar donde fue crucificado el Señor Jesucristo, la religión que gobernaba era la judía. Y cuando fue crucificado Jesucristo fue en el tiempo que se celebraba la Pascua. En ese mismo momento, una de las fiestas judías.
Si traducimos la palabra Pascua en lugar de transliterarla, sería como pasar por encima. Porque eso es lo que la palabra Pascua significa, porque fue cuando el ángel de Jehová pasó por encima de todas las casas y asesinando al primogénito. Usted recordará, la semana pasada hablamos de eso. Entonces celebraban que cuando pasó por encima el ángel de Jehová, no fueron ellos castigados, no murió ninguno de su familia. Entonces, en esa celebración muere Jesucristo. En la celebración religiosa de la Pascua. En esa celebración de la Pascua asesinaban animales, los sacrificaban para Dios. Se suponía que esos animales lograban la expiación de los pecados, o sea, limpiaban a las personas de sus pecados. Entonces traían algún becerrito, algún borreguito, y lo sacrificaban en la Pascua. Y la sangre o el sacrificio, la muerte de ese animal, quitaba o evitaba que muriera la persona. Pero la Biblia dice mucho al respecto, ¿qué tanto podía hacer eso? Ese rito religioso, ¿qué tanto lograba? Hebreos capítulo 10 nos habla mucho al respecto. Y comenzando ahí en el primer versículo, dice Hebreos 10, porque la ley, cuando habla de la ley se está refiriendo a la ley judía, porque era la religión que gobernaba ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, y ahí subrayele, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahí ya la regamos, porque pues lo único que teníamos era la religión. Ya me di cuenta que tengo un problema, que ese problema es de que el pecado, y el otro problema es de que no puedo hacer nada al respecto, entonces voy a usar la religión, pero luego dice aquí, pues esa ley, esa religión, nunca puede hacerte perfecto, nunca te va a hacer adecuado, nunca. Y si usted, otra vez volviendo al principio de conocer a Dios, si usted conoció un poquito de Dios, a lo mejor se dio cuenta que no nomás Dios es Dios en tres personas, pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Y entonces la idea es acercarse a Dios, pero si Dios es justo, es perfecto y es santo, y yo no lo soy, no me voy a poder acercar a Él. Porque si Dios está limpio, así lo ponemos en otras palabras, limpio, tiene vestiduras blancas, no tiene nada de suciedad, y usted está sucio y se acerca y lo abraza, pues ya lo ensució. Uno afectó al otro. Entonces ya Dios ya no quedó limpio, ya quedó manchado al tenerlo usted así, ¿no? Entonces volvemos aquí y nos damos cuenta que la ley no puede nunca puede hacerte perfecto, hacerte adecuado. El versículo 2, de otra manera, dice, si podrían hacerte perfecto, en Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces dice, si al asesinar o hacer ese ritual te limpiara, pues ya quedaría limpio, ya no necesitarías volverlo a hacer. Pero no, lo tienes que estar haciendo constantemente porque son inefectivos, porque no logra nada en tu santidad. O sea, entonces el problema de la humanidad es el pecado y lo incapaz que somos para quitarnos aún usando la religión, aún usando cosas ritualistas o cosas que parecen que son consagradas o sagradas o que están a un nivel más alto porque parece algo espiritual. Y eso es lo que siempre la religión intenta hacer, que parezcan las cosas espirituales. Ahorita me sorprende mucho cómo muchas de nuestras iglesias que se llaman hoy cristianas asimilan mucho a la religión de los Baales. Allá cuando el profeta Elías estaba peleando con ellos, cuando se reunieron los 400 profetas, todos
gritaban y Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte, griten más fuerte. Y era un desorden, todos gritaban y aullaban y brincaban y bailaban. Y ahora ve usted las iglesias, muchos cristianos de hoy, y es lo que ve. Un desorden total en las iglesias. Y dice, caray, esa es la misma religión contra la que estaba peleando Elías. Porque estos gritan y gritan y gritan como que Dios es sordo, como que Dios anda de vacaciones, como que Dios no los escucha. Por eso cada vez que tienen que levantar la voz. Pero lo hacen porque mientras más religioso se vea, más funciona tal vez. Pero no, dice aquí la palabra de Dios, aun siendo los religiosos, la regamos, continuamos perdidos. En el versículo 10 de Hebreos, versículo 8 de Hebreos 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Ahora dice, pues, en realidad Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ofrendas, Dios no quiere holocaustos, no quiere expiaciones. No los quiere. Y eso sale de Isaías capítulo 1, versículo 11. Jehová dice en Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí es donde Dios dijo, ya, no logras nada con tu religión. No logras nada con aparentar ser muy espiritual o muy santote. No logras nada con palabrotas reelegidas, que siervo de Dios, varón de Dios. Y no logras nada. Quítalos delante de mí. ¿Por qué? Pues porque los religiosos siempre se concentran. Déjeme corrijo. Si somos religiosos, siempre nos vamos a enfocar en cosas superficiales. Si somos religiosos, siempre vamos a estar viendo qué podemos cambiar superficialmente, cómo podemos cambiar por encima, por afuera. Y entonces la regamos porque a Dios no le importa nada lo superficial. A Dios lo que le interesa es el corazón. O sea, el núcleo de quién eres. A Dios lo que le interesa es cómo estás por dentro verdaderamente, lo que te hace. Tú eres quien eres, no por el cuerpo, no por el envase que alcanzamos a ver. Tú eres quien eres, no por tanto perfume que usas, o tanto maquillaje, o tan buenos pantalones. Tú eres quien eres por ese ser que está dentro de ese envase, de ese cuerpo que tanto chuleas. Y eso es lo que le interesa a Dios, el corazón. Entonces eso mismo que Dios dijo que no quiere sacrificios, que no quiere holocaustos, que no quiere expiaciones, no más lo dijo en Isaías y en Hebreos, sino lo dice en Oseas 6:6 y en Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Nuestro corazón continúa siendo duro. Entonces, eso es lo que no quiere. Quiere un corazón, bueno, en Oseas 6:6 dice corazón malo. Y entonces caímos a donde mismo, ¿no? El problema que tiene la humanidad es el pecado y lo inútil que es el humano para cambiarlo. Así que, ¿qué? Pues ya quedamos condenados. Ya nos fregamos. Ya nos dimos cuenta que tenemos un problemón y siempre acabamos, decía mi mamá, vuelve la burra al trigo. O sea, por más de que no, ahí vas otra vez. Yo tengo un carnal, un hermano que tenía una novia que siempre lo traicionaba. Y pues él llegaba a la casa llorando y luego después ya le hablaba y volvía a mi hermano con la novia y le decía a mi mamá, pues qué menso. Ahí vas otra vez. Y eso me da la imagen de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos puesto la confianza al dinero y el dinero nos traiciona? Tanto que lo queremos y él que nos abandona.
¿Cuántas veces le hemos puesto la confianza a nosotros, no sé, a la tecnología y nos falla? Y creemos que la troca nos va a hacer feliz o la camioneta nueva y lo que hace es quitarnos la felicidad. ¿Cuántas personas han tenido hijos creyendo que van a ser más felices y les robó la felicidad a los hijos? Entonces, o sea, no aprendemos. La felicidad, igual que la limpieza de nuestro corazón, no está aquí en la tierra. No se puede conseguir. Entonces otra vez dijimos, pues ya nos amolamos, ya quedamos condenados entonces. Por más de que intento mejorar, no mejoro nada. No cambio nada. A lo mejor ya tengo más dinero que antes, a lo mejor tengo mejor estatus que antes, pero después que hago cuenta me doy cuenta que estoy igual que antes. Estoy en la misma condición. A lo mejor ya soy más religioso que antes, pero sigo igual. ¿Para qué, pues? A esa conclusión llegan muchas de las personas que se quitan la vida. Y el suicidio aquí en Estados Unidos está por los cielos. Digo literalmente porque se avientan de rascacielos. Está muy, muy alto el suicidio. Hemos ido a ver puentes allá en ciudades grandes como en San Francisco y tienen protecciones para que no se aviente la gente, redes que han puesto y aún así la gente se sigue aventando. Recientemente escuchamos de una persona que se aventó en el Gran Cañón. ¿Por qué a esa conclusión llega? ¿Para qué vivir? Si no cambió nada, si no logro nada, si por más de que me esfuerzo termino donde mismo. Y hay personas que están llenas de dinero y están muy hermosas en su cuerpo. Y tienen personas que las admira y aún así se sienten vacíos. Y ahí estamos nosotros intentando imitarlos, intentar llenarnos de dinero y tener un cuerpazo que sea admirado y tener muchos seguidores. ¿No nos damos cuenta que vamos a terminar igual que ellos, vacíos? Pero luego viene una promesa de Dios, allá en Ezequiel otra vez. En el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, dice Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Viene como esa lucecita chiquitita en medio de la oscuridad que alumbra todo el cuarto. Y aunque es pequeñita, es una promesa de Dios que dice: te voy a transformar, te voy a cambiar toda tu vida porque voy a cambiar lo que eres. Voy a cambiar tu corazón, el núcleo de tu persona. No voy a cambiar tu vestimenta o tus ceremonias religiosas. Voy a cambiar a ti como persona, desde adentro. Y entonces viene el plan de Dios. ¿Cómo va a lograr eso Dios? ¿Cómo va a poder conseguir Dios cambiarnos algo que nosotros no podemos cambiar por más de que lo intentamos? ¿Cómo va a quitarnos el problemón que tenemos del pecado si ni nosotros mismos podemos hacerlo? Bueno, pues hay muchos versículos de la Biblia que dicen cómo, pero allá en Isaías, en el capítulo 52 y 53, pone su plan Dios así. Pone las cartas sobre la mesa Dios y nos dice cómo es que le va a hacer. Y al final del capítulo 52 de Isaías presenta a su siervo Dios. Dice: he aquí, en el versículo 13 de Isaías 52, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Presentó allá el Mesías. Y el próximo versículo que continúa, que ya viene siendo el 53, habla de ese siervo. Y dice en el versículo del 1 al 5, lo voy a parafrasear para no leerlo todo. Ese siervo dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el plan que puso Dios 600 años antes de que viniera Jesucristo aquí a la tierra. Tengo un buen plan para ustedes, les voy a cambiar el corazón y sé cómo lo voy a lograr. Sé cómo voy a poder conseguir eso. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Así que Jesucristo viene aquí a la tierra, brother, y viene con un propósito. No viene con 2 o 3 propósitos. Viene con un propósito en su primer venida, un propósito principal. Y ese es cumplir el plan de Dios. A eso vino Jesucristo. Satisfacer la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que la justicia pedía. Satisfacer la justicia de Dios por el amor de Dios. Entonces volteamos a ver a la cruz. ¿Dónde está el Dios santo? Ahí está en la cruz. ¿Dónde está el Dios justo? En la cruz. Si Dios es amor, ¿dónde está el Dios de amor? En la cruz. Ahí es donde reunimos la justicia y el amor de Dios. Era lo que tenía que pasar. Entonces para eso vino Jesucristo. Ahora volvemos a Hebreos en el capítulo 10, versículo 9, brothers. Y otra vez en Hebreos 10, ahora el 9 dice, diciendo luego, acuérdense, había dicho, voy a quitar, no quiero más sacrificios, aquí en Hebreos 10, 8, no quiero más holocaustos, no quiero expiaciones. Versículo 10, dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que esa es la religión, que esa es la ley. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ahí está el corazón. Y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ese fue el plan de Dios y eso es lo que logró en la cruz, lo que nosotros no pudimos con nosotros, por nosotros mismos. Se fijó, no me acordaré más de sus transgresiones. Ya no hay más pecado, ya no hay más falta, ya no hay más error. Volviendo a Jeremías en el capítulo 31, versículo 34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe qué es lo que hace la religión? Le intenta recordar su pecado constantemente. Constantemente, órale, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por eso que nosotros ponemos una cruz vacía de triunfo, no una cruz todavía con un mono ahí crucificado, porque ya el éxito es que la cruz está vacía, no que está llena. No es para causarle cierta amargura o para influenciar su pensamiento de una manera que se sienta culpable al ver
No, que usted recuerde que hay éxito en la cruz. Ese éxito es por Jesucristo. Entonces, volvemos a la cruz, brothers. Y ahora sí vemos lo que Jesús dijo antes de morir. Tetelestai. ¿A qué había venido? ¿Cuál fue el plan? ¿Qué venía a cumplir? ¿Qué venía a llenar? ¿Qué venía a satisfacer? Y dice, ya no más. Terminado. Se acabó. Se cumplió. No hay más ley ceremonial, no hay más culpa por el pecado, no hay más condenación, no hay más castigo, no hay más religión que se quiera poner entre yo y los hombres. Se acabó, se terminó. ¿No se necesitan más sacrificios? No, ya no hay más sacrificios, no hay más. Una vez platiqué hace algunos años con una mujer que usa por su religión una falda de mezclilla y tenis y garra en la cabeza y me dijo ella, la conozco muy bien, y me dijo, ¿tú sabes el sacrificio que es traer esta falda? No quiero saber, no quiero saber, pero no más, no más. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar cargando sacrificios? ¿Por qué vas a estar cargando ese tipo de cosas para agradar a Dios? Para ganarte su misericordia, para ganarte tu salvación, cuando ya te lo dio todo. Cuando ya logró en ti lo que tú mismo no pudiste lograr. Ahora, esto algunas personas dirán, no, ¿cómo que ya no más sacrificios? Si la misma palabra dice en Romanos 12, Dios, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo me dice usted, Pastor Herminio, que ya no más sacrificios? Si la misma palabra dice en Hebreos 13:15 que nosotros debemos de ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza, ese es el fruto de nuestros labios. Y usted dice que no más sacrificios. ¿Quién no lee la Biblia? No, sí. Es que esos sacrificios no son para alcanzar misericordia. Esos sacrificios no son para alcanzar la salvación. Esos sacrificios son una expresión de que ya Dios nos regaló la salvación. Esos sacrificios son una expresión de que ya nos regaló la misericordia. Esos sacrificios de alabanza son un efecto secundario de un corazón transformado. Salen aunque usted no los quiera sacar. Cuando usted ha sido cambiado, cuando su corazón ha nacido nuevo, usted no se tiene que esforzar para levantar las manos. Usted no se tiene que esforzar para doblar sus rodillas y postrarse a platicar con Dios. Cuando su corazón ha sido hecho nuevo, cuando se quitó el corazón de piedra, terco, necio, duro, y ahora tiene un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, o usted solito se empieza a orar y empieza a alabar a Dios, aunque no lo planee. Aunque no lo medite. De repente usted anda ahí en un supermercado y empieza a darle honra y gloria a Dios. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi vida. Gracias por la salvación. Y eso que está medio supermercado o está en el media carretera, no es algo premeditado, preprogramado. Son efectos secundarios de un corazón nuevo. Cuando no es así, cuando su corazón no ha nacido de nuevo, lo que sale son berrinches y son quejas y son rencores y son amarguras y chismes y toda esa cochinada que a veces traemos. Es lo que sale cuando nuestro corazón no ha nacido de nuevo. Y hablamos mal de aquella, hablamos mal de aquella y nos quejamos acá y murmuramos y nos rebelamos. Y eso es lo que sale y tampoco lo planeamos. Sale solito. ¿Alguna vez usted ha planeado un chisme? ¿Alguna vez ha dicho, voy a ir con aquella a hablar de aquella otra? ¿No se da cuenta que solitos salían los chismes? Ya no, aquí ya nadie le salen de esos. Pero antes salían y salían solitos.
Así, solitos, eso es como salen ahora las bendiciones y la alabanza para Dios. Pero no es para alcanzar su misericordia, brothers. No saque de contexto entonces lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que nos pide que nosotros hagamos por Él. Ahora, vamos a transportarnos otra vez hasta allá, hasta la cruz. ¿Okay? Vamos a trasladarnos a ese momento. Está Jesucristo en la cruz. Está a punto de gritar tetelestai. ¿Okay? Terminado. Está a punto de decir, ya estuvo. Esto es tan significativo para la humanidad que todo el universo atestiguó, toda la creación dejó saber de que estaban presenciando algo que cambiaría la historia de la humanidad y de la misma creación. La palabra de Dios dice en Lucas 23 que desde las 12 de la tarde hasta las 3 se oscureció. Y no oscureció, dice que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. No como un eclipse que duró 5 minutos o 3 minutos o unos segundos, pero por horas hubo tinieblas. La Biblia dice también el sol oscureció. Y dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se rasgó por la mitad. El velo del templo, que significa mucho. Antes había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, más que un solo sacerdote entraba una vez al año, y eso con una soguita amarrada y unas campanitas, por si se oía el campanazo porque entró no siendo digno, entonces lo jalaban muerto, lo sacaban de ahí arrastrándolo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie podía estar delante de la presencia de Dios. Nadie podía tener esa relación con Dios. Y lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo era un velo. Y no era un velo, eran muchas cortinas, estaba gruesotote, según las especificaciones de Dios mismo. Y dice la palabra de Dios que ese velo grueso se rasgó. En la presencia de Dios ahora se hace alcanzable para todos. Ahora todos pueden llegar, no necesitan la religión, no necesitan al sacerdote, no necesitan al pastor o al obispo o al diácono, no necesitan al anciano, todos tienen acceso. Eso sucedió cuando Jesucristo estaba gritando tetelestai. También dice la palabra de Dios en Mateo 27 que tembló, la tierra tembló. Fíjese qué evento tan importante, que todo esto está sucediendo en el mismo instante y las rocas se partieron por la mitad, dice la Biblia. Se abrieron los sepulcros y los muertos salieron. Dígame si no es significativo que gritara Jesucristo tetelestai. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo los cielos, la tierra, todo da, aún los mismos muertos dan evidencia de que algo grande estaba sucediendo? Estamos delante del evento más importante que pudo haber sucedido en este planeta. Es una declaración del cielo, es como Dios está diciendo: te doy gloria, honro a mi Hijo, ha muerto un justo por los pecadores. Ahora los pecadores tienen acceso, no a la religión, no, acceso a la eternidad, acceso a la vida eterna. Y esto es lo que Jesucristo dice: se terminó, se cumplió. Ya no más, ya no tienes que andar con fantoches religiosos, ya no tienes que hacerte el hermanito aquí y ahí hacer otra cara. No, estás delante de Dios siempre. Eso puede ser algo bueno para algunos y puede ser algo malo para otros. Porque algunas personas creen que nomás en el templo, en la iglesia está Dios. No, y por eso se comportan diferente en el templo, en la iglesia, que allá afuera. Entonces, no, Dios está en todos lados. Por eso no nomás le puedes honrar y alabar a Dios aquí, lo puedes hacer en todos lados. Pero no nomás eso. Esa declaración del cielo mismo, de la creación, todavía se hace todavía más
clara y más evidente cuando los mismos humanos que lo asesinaron empiezan a dar ese testimonio mismo. Y en Lucas 23 dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando vio el temblor, cuando vio la oscuridad, cuando vio las piedras partirse en dos, cuando vio todo lo que estaba pasando a su alrededor, dice ese centurión, verdaderamente este hombre era justo. Cambió el pensamiento de aquel que unos instantes algo antes había rifado, había jugado para obtener sus ropas. A lo mejor era el que le había puesto la cruz, la corona sobre la cabeza o le había dado latigazos, pero era uno de ellos y él mismo dijo, hicimos algo mal, matamos a un justo. Pero no nomás eso, aquí mismo en Lucas 23 dice, esa gente que había gritado apenas hacía unos instantes antes, aquella gente que había gritado, crucifícale, crucifícale. Dice que estas personas en el versículo 48 dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Fíjese cómo dice que era un espectáculo, ver que el sol se oscurece, hay tinieblas sobre todos lados, la tierra tiembla, las piedras se parten, los muertos salen. Dice, toda la multitud que vio este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, se golpeaban el pecho. Es un símbolo de remordimiento. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿A quién asesinamos? ¿A quién colgamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo cambió la mente de aquella gente que estaba muy segura que querían muerto a Jesucristo? Ahora están diciendo, no, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No es lo que hicimos nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Jesucristo? ¿Qué ha logrado Él por nosotros? Está bien que haya cierto remordimiento. De hecho, la palabra de Dios dice que para alcanzar la salvación tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero luego tiene que venir la celebración. ¿Qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Teltelestai. Se acabó, se terminó, se cumplió, se satisfació, se llenó. No más, no más. No más, que ya no hay más problema para la humanidad. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál? Ni uno. Ni uno. Es por eso yo creo que muchos cristianos se empiezan a pelear por de qué color van a pintar aquí o qué color de allá, porque ya no tienen problemas y buscan problemas a lo mejor. Pero ya no hay un verdadero problema. Se acabó. Dios planeó eso desde el principio. Jesús murió por nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sienten uno que otro de ustedes? Lo que están sintiendo tal vez es al Espíritu Santo. Porque esa es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo te enseña, te guía. El Espíritu Santo te muestra lo que tienes que hacer. Y a lo mejor en este momento es lo que algunos sienten. Algo que los humanos le llaman conciencia. Pero que si usted le da un término bíblico y adecuado, es el Espíritu hablándole a su alma, diciéndole aliviánate. Se acabó, deja de andar con shows religiosos. Deja de andar con payasadas. Ya. La salvación no fue gratis. Lo es ahora, pero costó. Era algo que no podías lograr tú. Eras incapaz de hacer algo, pero ya se armó. Deja de intentar darte latigazos en la espalda. Deja de intentar vestirte de una manera que agrades a Dios. Mejor entrégale tu corazón. Eso es lo que dice Dios. Deja de jugar al show religioso. Simplemente ríndete delante de su presencia. Porque lo que pasó en la cruz fue para cambiar tu vida. ¿Y qué importa que Jesucristo haya llegado a la cruz? ¿Qué importa si no ha llegado a tu corazón? ¿Qué importa que Jesucristo haya partido las piedras en dos?
haber hecho que la tierra temblaba, si tú todavía no estás partido, si tu corazón todavía no está entregado, si tú todavía no has temblado delante de su presencia. Eso es lo que importa para ti, que tu vida verdaderamente sea entregada a Él. Otra vez quiero aclarar, no a una religión. Fastidian las religiones. Dan náuseas las gentes religiosas. Las personas que siempre andan con sus fantoches religiosos y pretendiendo que son mejores que otros. Caen gordos los cristianos que creen que sus hijos son los mejores que todos. No. Cuando tú vienes a Jesucristo, cuando vengo a Jesucristo, nos damos cuenta qué tan mal estamos. Y reconocemos que únicamente por su gracia es que alcanzamos la misericordia. No porque me lo gané. No porque me lo merezco, sino porque Él es bueno. Y aquel que podía hacerlo, el único que podía hacerlo, lo hizo. Me dio el perdón de mis pecados.